voy a dar una noticia y quería yo hacerlo a los familiares, pero esta conferencia la escuchan, la ven en Estados Unidos, allá están la mayor parte de los familiares de Catarino Garza. Les cuento, este mexicano que nació en Matamoros, Tamaulipas, periodista, se convenció desde la época temprana de que Porfirio Díaz era un dictador y que había que luchar en contra de su régimen, y convocó al pueblo de México a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. 1892, 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y organizó un ejército pequeño, una guerrilla, y toda su organización la llevó a cabo del otro lado del río Bravo, en la frontera de Estados Unidos. Hay un condado que se llama San Diego, en Laredo, en esa región, y ahí se movía, ahí se casa con una hija de mexicano ya nacionalizado estadounidense, ranchero, hacendado, y el suegro le ayuda al inicio. Y cruzan la frontera 2, 3, 4 veces, muy pocos enfrentamientos, reúne como a 100 combatientes en contra de Porfirio Díaz. Y como era periodista, buen escritor, era hasta poeta, sus documentos son muy buenos. El documento donde convoca a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz es parecido al Plan de San Luis de 1910. ¿Y se imaginan lo que se representó en ese entonces ese levantamiento? No eran muchos los integrantes del ejército estadounidense, eran como 10,000, pero mandaron a la frontera como 3,000 del ejército estadounidense a perseguir a Catarino, más los Rangers de Texas, más lo que hizo Porfirio Díaz, que blindó la frontera, el hombre fuerte políticamente y militarmente en el norte era Bernardo Reyes, que estaba en la región militar con sede en Monterrey. Un idealista, Catarino, defensor de los migrantes. Tiene cosas extraordinarias. Y de repente desaparece Catarino. Hay hasta corridos todavía de él. Y se sabe de él porque va
a Cuba y va a Jamaica y está en las islas del Caribe y de repente llega a Costa Rica, a Puerto Limón, y ahí empieza a trabajar. Pero ahí en Costa Rica se une a otros independentistas que luchaban por la independencia de Cuba, que Cuba todavía pertenecía a España, 1892-94, y estaban también los colombianos que no querían que se separara Panamá, porque ya había el interés de Estados Unidos en el canal. Y ya había una lucha también legítima de los panameños para lograr su independencia, pero fue impulsada por el gobierno de Estados Unidos de ese entonces, porque ya tenían el proyecto del canal. Entonces, los colombianos no querían la desintegración de lo que llamaban la Gran Colombia. Entonces, los conservadores de Colombia sí y los liberales de Colombia no. Entonces, colombianos, cubanos, y ahí llega Catarino, se une a ellos con un acuerdo: me voy a ir a luchar a Cuba por la independencia o me voy a Colombia a luchar por la integración de Colombia. Y ahí conoce pues a Martí, que estaba luchando por la independencia de Cuba, allá en Costa Rica, y ahí conoce a Maceo, Antonio Maceo, también líder del movimiento independentista de Cuba, y ahí conoce a un general Uribe Uribe, que es el personaje en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Aureliano Buendía, que existió, él lo conoce. Entonces, Catarino decide irse a luchar con los colombianos y en Bocas del Toro, que ahora es de Panamá, pero en ese entonces era de Colombia, en la toma de un cuartel, ellos llegan por la noche, hay un enfrentamiento en el cuartel y ahí lo asesinan y lo dejan, lo entierran en una fosa común con otros guerrilleros, un periodista colombiano, Pereira. Era muy difícil que saliera adelante porque cuando amanece, ya en la bahía de Bocas del Toro hay un barco de guerra de la Marina de Estados Unidos, o sea, ya iban sobre él. Hay una cosa que se tiene que aclarar históricamente porque condecoraron a los marinos por haber enfrentado al filibustero, entre comillas, Catarino Garza, cuando los filibusteros eran otros. Los condecoran por el desembarco y realmente no hubo desembarco. Es un asunto que hay que ver históricamente, porque quien enfrenta a Catarino es un grupo de soldados conservadores que mandan de Colombia
y uno de los soldados, mejor dicho, el jefe de esa brigada, es al mismo tiempo escritor, conservador, y al año de esos hechos escribe un folleto narrando todo. Y lo más importante es que le llega a inspirar un gran respeto. Catarino, porque en aquellos tiempos ser revolucionario era también ser acusado de bandido. Mi libro que escribí sobre eso se llama Catarino Garza, revolucionario o bandido. Entonces, este militar, que es el que lleva a cabo la operación en su contra, cuando lo tiene enfrente, lo ve, lo describe, ya muerto Catarino, y dice, no era el bandido que decían los americanos, como se les llamaba entonces a los estadounidenses, era un idealista. Entonces, la buena noticia es que hicimos trámites para buscar los restos de Catarino y traerlos a México, porque lo considero un revolucionario importante, de esos muchos héroes anónimos. Y tuvimos la suerte de que encontramos sus restos. Entonces, para sus familiares que ayudaron con las muestras para llegar a los análisis de sus restos, ya la Fiscalía de la República nos adelantó que sí hay restos que corresponden a lo que fue en vida Catarino Garza. Antes de que termine mi gobierno lo vamos a traer y queremos, vamos a ver dónde. Yo quisiera que fuese en Matamoros y vamos a hacerle un homenaje y desde ahora ya estoy invitando a sus familiares que están viviendo en la misma zona, son ya creo que nietos, bisnietos, ¿no? Estamos hablando de la historia, pero logramos eso y estamos también, y le pido a los de la comunidad de Chiapas, la Trinitaria, es que ahí también asesinaron a un dirigente colombiano, al único presidente colombiano indígena que luchó en México a favor de la República en la época de Juárez. Cuando Albino Corzo era dirigente liberal, él le pidió a Juárez que le permitiera al general Melo, que es el colombiano, José María Melo, que ayudara. Y entonces ahí está sepultado y estamos buscando también los restos para devolverlo a Colombia. Me lo pidió el presidente Gustavo Petro. Entonces, es algo que a los familiares, a los revolucionarios, a los historiadores, a todos nos debe de interesar, porque siempre pues, la historia es la maestra de la vida.
nos ayuda mucho a comprender las cosas, a entender las cosas.